y seguimos teniendo como perspectiva de mediano y largo plazo un déficit fiscal de 1% del Producto Bruto Interno y una deuda pública de 30% como límite, como perspectiva de largo plazo. Pasemos al tema del mediano y el largo plazo, el tema de la productividad. Al final, un país es más competitivo cuando es más productivo. Al final, en términos de la comparación internacional, un país es más competitivo cuando el tipo de cambio real sube, es competitivo. De tal manera que podemos invadir el mercado internacional con una alta productividad y podemos defendernos de la competencia internacional con una alta productividad también. Esas elevadas productividades hacen un tipo de cambio real alto, que es, digamos, un resumen de lo que es la competitividad. Evidentemente, lo que he comentado hasta ahora es corto plazo, son ciclos económicos. Es bueno manejar bien los ciclos económicos, es bueno monitorear las grandes expansiones y la exitosa. El Banco Central mantiene a la tasa de inflación en 2% hace ya más de 2 décadas. El Ministerio de Economía y Finanzas, no importa quién esté el ministro, tiene una ruta clara de sostenibilidad fiscal. Allí no está el problema. Los problemas están en los que se han señalado en esta presentación del Plan de Competitividad 2021. Solo uno de los grandes macroeconomistas nos enseñó hace más de medio siglo que el tema del cambio técnico, el tema de la productividad, el tema del crecimiento económico lo es casi todo. Robert Solow, uno de los grandes macroeconomistas de las últimas 3 décadas, nos ha dicho con absoluta claridad, una vez que uno empieza a pensar... Estamos escuchando a Waldo Mendoza, que está hablando más que ministro de Economía, está hablando con profesor de macroeconomía. He escuchado, cuando lo nombraron ministro, he escuchado este discurso varias veces en diferentes escenarios durante años. Él le ha dicho a los empresarios hoy día, reunidos en CADE, que la vacuna es el instrumento más importante para la recuperación macroeconómica, que se están tomando medidas con especialistas para controlar la pandemia y que la perspectiva es que la recuperación de la economía para este año sea rápida y vigorosa, a diferencia de otros países. Y yo quiero insistir sobre que tienen que cambiar el chip quienes conducen este país, porque si nos ha dejado algo esta pandemia es la lección de que el milagro macroeconómico peruano, el milagro peruano de un crecimiento sostenido en las últimas 3 décadas, tiene atrás y en su cruda realidad una vida cotidiana de la inmensa mayoría de peruanos que tienen los peores servicios de salud, educación, transporte, seguridad, justicia, que hay una precariedad laboral extraordinaria y que la gente que puede salir de la pobreza, sale de la pobreza monetaria porque ha aumentado un poquito sus ingresos trabajando en 2 o 3 chambas y que lo hace en condiciones tan precarias que si pierde la chamba 3 días vuelve a ser pobre. Esa es la realidad de la inmensa mayoría de peruanos. Y por lo tanto la manera como está armado este modelo es absolutamente artificial, o en todo caso para beneficiar a un grupo minoritario de peruanos, sino a la inmensa mayoría de ciudadanos. Y cuando hablan de productividad, y yo se lo he escuchado decir antes, la principal herramienta para elevar la productividad es la educación. Son los trabajadores calificados, pero esos trabajadores calificados no pueden hacer nada si no hay una infraestructura de la que este país carece y que deberíamos estar hace rato construyendo, de todo tipo. O sea, carreteras, ferrocarriles que en este país nadie sabe y nadie entiende por qué no existen, cuando son un instrumento tan valioso, sobre todo por la geografía que tenemos en el Perú, cuando no hay la capacidad de explotar de una manera eficiente nuestros recursos por estos déficits de infraestructura, por carecer de un sistema de salud adecuado, donde si un trabajador se enferma no va a recibir la atención que requiere para regresar rápidamente al trabajo y seguir siendo productivo. Es decir, hay una visión de que la productividad se mejora, la verdad no sé cómo.
O sea, bajándole los sueldos, o sea, con el sistema del cholo barato, o sea, somos atractivos para el mundo porque somos más baratos, porque no respetamos los derechos de la gente, por eso somos un país más eficiente. O sea, yo creo que algo está mal en la cabeza de estos tecnócratas porque la verdad están viviendo en otro país. El país de sus números no tiene nada que ver con el país que vive la gente de carne y hueso en el Perú.